Buenos días, muchas gracias por la invitación. Nos presento, soy Daniel Álvarez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y me acompaña Daniel Saror, que es investigadora postdoctoral del Centro de Estudios en Derecho Informático de la misma Casa de Estudios. Primero que nada quiero agradecer la invitación y felicitarlos y ofrecerle toda la máxima cooperación que desde la Universidad de Chile les podamos ofrecer. Nosotros trabajamos, somos un centro de estudios y vinculación con el medio que nos dedicamos preferentemente a la investigación en materias de Derecho y Tecnología, y esencialmente tenemos distintas líneas de trabajo que ustedes pueden ver en la pantalla, pero esencialmente estamos trabajando hoy día en temas de derechos humanos en el entorno digital, y es parte importante de lo que queremos compartir con ustedes: derechos culturales, regulación de tecnologías, ciberseguridad, ciberdefensa, gobierno digital, inteligencia artificial. Somos el centro de estudio más antiguo de Chile y de América Latina, y buena parte de los profesionales que al menos en Chile se dedican a estas áreas han estudiado con nosotros en pregrado y en posgrado. Y respecto a Constitución Digital, es un esfuerzo que llevamos haciendo todo este año, que convocamos a todos los investigadores del centro, investigadores e investigadoras, para reflexionar acerca de cómo una nueva Constitución puede ser un espacio para recoger aquellas cuestiones que hoy día nos interesan desde el punto de vista de las tecnologías que están presentes en buena parte de nuestra vida cotidiana. Así que, sin perjuicio que les vamos a acompañar en la presentación, y que ya la tienen acá, y algunos documentos, les vamos a ir haciendo llegar ciertos informes que estamos elaborando de manera permanente. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, si ustedes miran el texto de la Constitución del 80, responde a un contexto y a una historia y un nivel de desarrollo determinado, pero también a una forma de entender el país, de conocerlo y de aproximarse. Y si uno mira el texto en sí mismo, se puede dar cuenta que es neutro tecnológicamente, es decir, no favorece ninguna tecnología en sí mismo, pero da cuenta de las tecnologías que existían. Por ejemplo, tenemos un Consejo Nacional de Televisión, siendo que hoy día los medios de comunicación social van mucho más allá de la televisión, y probablemente hay muchos medios de comunicación social mucho más relevantes que la televisión en sí mismo. Y esas son unas cuestiones que se van dando cuenta a lo largo del texto. Nosotros pensamos que lo digital hay que entenderlo como un componente esencial en la forma en que hoy día vivimos. O sea, de hecho, esta propia convención, a propósito de la pandemia, durante un buen tiempo los límites respecto al aforo han sido resueltos utilizando intensivamente tecnologías digitales. Veo a muy pocas personas aquí en la mesa escribiendo en papel. De hecho, ya casi todos estamos escribiendo. Pero ya son, claro, ya son minorías. Hoy día la mayoría de nosotros estamos ocupando algún tipo de dispositivo digital, todos ocupamos un smartphone, un teléfono hoy día es tanto más potente que un computador, cuanto ya nos movimos a esto, y eso es un hecho, y me importa mucho que lo tengan, yo sé que ustedes lo tienen presente, pero me importa mucho que lo reconozcan como una circunstancia que tiene que atravesar la discusión constitucional. La vida, cuando fue redactada la Constitución del 80, no tiene nada que ver con la forma en que vivimos hoy día en el año 2021. Y en esto también quisiera marcar otro punto, que es que el desarrollo tecnológico, especialmente el desarrollo de tecnologías digitales, es, junto con el cambio climático, los dos temas más relevantes que nos van a convocar durante los próximos años. ¿Dónde vienen los desafíos? Es en estos temas. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo cuidamos la privacidad? ¿Cómo protegemos las expresiones culturales? ¿Cómo logramos que las personas accedan a la cultura? Las tecnologías digitales en eso cumplen un rol fundamental. Y por lo tanto, lo que nos convoca hoy día es que debemos pensar nuevas formas de comprender los principios, los derechos y la orgánica constitucional desde el punto de vista de la sociedad digital. Esto no excluye, por supuesto, la posibilidad de que ciertas personas puedan seguir pensando en vivir de manera analógica, y eso va a seguir siendo así. Pero hoy día el grueso de la sociedad está transitando a una configuración de sociedad digital. ¿Qué es lo que proponemos? Y aquí le voy a dar en unos minutos la palabra a mi colega Daniel. Son 4 puntos, que es lo que queremos compartir con ustedes. Hoy día el primero es Constitución Digital como un contenido transversal en la Constitución, no solo de esta comisión. Nosotros estamos pidiendo audiencia para ser recibidos también en las otras comisiones. Entender los derechos humanos clásicos en la sociedad digital, que es algo muy importante para nosotros. Tercero, entender cuáles son los nuevos derechos constitucionales para la sociedad digital. Y fíjense que aquí hago una distinción, hablo de derechos humanos y derechos constitucionales, porque el sistema de derechos humanos, como tal, muy bien va a explicar Daniel, es uno solo, y debiéramos ser coherentes con eso. Y por último, quisiéramos cerrar la presentación con una propuesta sobre constitución cultural, de manera tal de llevar la discusión sobre derechos culturales. Y le quiero dar la palabra a mi colega Daniel en esta parte.
Bueno, primero que todo quiero agradecer esta invitación. Nuestro centro, como dijo Daniel, lleva muchos años trabajando en problemáticas vinculadas al derecho y la tecnología, y el día de hoy este trabajo de años, ¿cierto?, de tantos estudiantes e investigadores que estuvieron antes que nosotros, se ve hermosamente coronado con esta reunión. La segunda cosa que quiero decir es que esta comisión es particularmente valiosa, puesto que esta discusión constitucional se da en el seno de un cambio cultural tan profundo, no solo en la sociedad chilena, sino que en la sociedad global. De manera que el trabajo que ustedes puedan hacer en este lugar es un engranaje clave en la forma como se van a comprender todas las reglas que el resto de las comisiones, ¿cierto?, están trabajando. Bueno, lo primero que quiero decir aquí es que la postura unánime de los órganos de Naciones Unidas en materia de derechos digitales señala que se reconoce que debe hacerse una lectura actualizada de cómo se ejercen los derechos tradicionalmente reconocidos en el entorno digital, pero no se debe poner en cuestión su vigencia. Hoy día el catálogo de derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos es todavía un terreno en disputa, un terreno en conquista, de manera que no se puede relativizar el valor de esos derechos que todavía trabajamos por asegurarle a todos los seres humanos, ¿ya? Hacer eso genera un marco de desprotección que puede ser manipulado por estados y por otros actores para entrar a renegociar reglas aplicables sobre las tecnologías cuando éstas sean, ¿cierto?, en la medida que ya sean cambiantes o diferentes. De manera que aquí el punto importante que me gustaría dejar es que nosotros estamos a favor, ¿cierto?, de la vigencia de los mismos derechos fundamentales en espacios físicos y digitales. Es la primera cosa que me gustaría como transmitir. Daniel ya ha señalado, ¿cierto?, que el CEDI ha elaborado varios documentos que son puntos de partida para reflexionar sobre ciertos derechos y libertades fundamentales tradicionales, ¿cierto?, cuyo enfoque o formulación se puede ver restringido, afectado o potenciado a partir, ¿cierto?, del uso cada vez más intensivo de tecnologías. Pero nosotros también hemos pensado en la formulación de nuevos espacios de protección que surgen y se explican a partir, de nuevo, de esta nueva realidad social, cultural y tecnológica. Por eso nuestro documento está dividido en dos partes. La primera tiene que ver con aquellos derechos y libertades que ya cuentan con un reconocimiento constitucional. Y bueno, sin duda aquí la primera invitada a esta conversación es la regla de privacidad. Bueno, este derecho ha sido tan afectado por el desarrollo tecnológico, se hace necesario que se analice no solo desde el impacto en el individuo, como clásicamente lo hemos pensado, como algo de una sola persona, sino también a partir de las repercusiones políticas, sociales, comunitarias y en última línea también para la democracia. De hecho, hay autoras que estiman que existe una dimensión pública de la privacidad y en ese entendido su protección se vuelve un asunto que nos debe interesar a todos, al colectivo, por la codependencia que la privacidad de cada uno tiene con la protección de la privacidad de los demás, ¿ya? Entonces, así comprendida, ya no basta con que se realicen acciones individuales para gestionar privacidad cuando el sistema completo no está pensado. Al contrario, la tecnología ha avanzado a tal punto que hoy día no hay espacios privados prácticamente para nadie. Otra fase tremendamente importante que en la Constitución del 80 no ha tenido suficiente desarrollo tiene que ver con la concepción de la privacidad como expresión de autonomía y autodeterminación personal, en especial en relación a la autonomía de las personas respecto de las decisiones sobre su propio cuerpo, su identidad y las decisiones personales que decida sobre su vida. Este es un aspecto entonces que por su trascendencia, sobre todo para las mujeres, necesita ser abordado en el debate constitucional. Y bueno, también debe ser analizada como una respuesta a la vigilancia y al perfilamiento. Nosotros todos somos testigos, ¿cierto?, del crecimiento de estos grandes conglomerados tecnológicos que son una amenaza en curso para la privacidad por el gran volumen, ¿cierto?, de información que ellos recogen sobre las personas, lo que permite que se les defina o caracterice a niveles en los que la historia no tiene registro, ¿ya? O sea, este es un fenómeno propio de nuestro tiempo, donde la reflexión, ¿cierto?, tiene que ser muy cuidadosa. Con respecto a la protección de datos personales, bueno, se trata de un derecho recientemente reconocido en Chile, cuya mantención en el nuevo texto constitucional, muy respetuosamente, consideramos que debería ser un punto de partida para robustecer su protección. Y en ese sentido, considerar el derecho a la autodeterminación informativa en la nueva Constitución es imprescindible, sobre todo si tenemos presente, por ejemplo, que los datos personales son el núcleo de tecnologías tan avasalladoras como las que usan inteligencia artificial.
La libertad de expresión, que también es un derecho clásico. Definir hoy lo que es también libertad de expresión es un desafío en curso. Nosotros buscamos hacer presente en este encuentro que se trata de un derecho en permanente expansión, pero también muy tensionado con el ejercicio de otros derechos. En cuanto a sus efectos, nosotros creemos que no es un derecho distinto si lo abordamos desde el entorno análogo, pero sus efectos no son los mismos cuando él se expresa a través de un espacio digital. ¿Ya? Entonces, su contenido y límites parecieran ser parte de las nuevas respuestas que debería entregar la redacción constitucional. ¿Ya? Entonces, por ello resulta necesario discutir si esta convención está, por ejemplo, dispuesta o no a extender su protección a la expresión, por ejemplo, divulgada por cualquier medio, y si la masividad, ubicuidad e impacto de estas expresiones van a tener siempre o no las mismas consecuencias. Bueno, reglas como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la inviolabilidad del hogar y de los documentos privados, la propiedad intelectual y el acceso al conocimiento, que es algo que profundizará Daniel. La segunda parte de nuestro documento dice relación con nuevos ámbitos, y aquí nosotros quisiéramos favorecer quizás la discusión de algún tipo de regla constitucional sobre el espectro radioeléctrico, pues se trata de una materia que es elemental para la construcción de cualquier derecho digital, ¿ya? La distribución justa y equitativa del espectro radioeléctrico impacta en la cobertura y calidad de la conectividad de todo el territorio del país. Entonces, el debate y su relativa incorporación constitucional debería asegurar que su distribución responda a lógicas de equidad social, más que a un commodity, teniendo en cuenta que su operación logre el mayor bienestar social posible. Bueno, el derecho a la conectividad se trata, como todos saben, de uno de los temas más debatidos a propósito de la pandemia, y lo bueno de esto es que existe un aparente consenso entre todos los integrantes de la sociedad, desde la industria, la academia, la sociedad civil, acerca de la relevancia del aseguramiento de este derecho, porque a través de él se ejerce, se les llama el derecho llave, a través de él se ejercen otros derechos como la libertad de trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad. Pensemos que no hay economía digital si no hay buena conectividad, ¿ya? También ofrecemos un comentario a propósito de la necesidad de generar alguna regla relacionada con identidad digital, porque el derecho a la identidad también se considera un derecho humano. Con respecto a la ciberseguridad digital, también es una dimensión correlativa de la ciudadanía digital. Si nosotros queremos estar seguros en el entorno análogo, también es admisible que queramos estarlo en el entorno digital, de manera de preservar cierta integridad. Y, por último, algún tipo de regla también en orden a favorecer garantías para interactuar con el Estado cuando el Estado digitaliza sus servicios públicos. Eso. Así es. Y la presentación va a quedar, hay minutas, ahí tenemos textos para que puedan después verlo con un poquito más de calma. El segundo punto que nos interesa, el tercer punto que nos interesa conversar con ustedes es la discusión sobre derechos culturales. Porque, bueno, la existencia misma de la comisión da cuenta de que hay un especial interés y hay un especial énfasis en salvar las omisiones que tiene el texto constitucional vigente respecto al reconocimiento especial de este conjunto especial de derechos que existen en los tratados internacionales de derechos humanos, que son todos aquellos derechos que se relacionan con la cultura. Y aquí hay una definición importante que tienen que tomar. Nosotros podemos entender los derechos culturales en dos formas, una forma amplia y una forma restringida. Si lo tomamos en la forma amplia, bueno, si entendemos la cultura como la expresión de las formas de vivir, de la forma en que nos relacionamos conjuntamente, de la forma en que interactuamos, cultura es todo. Cultura es el derecho a la vivienda, es el derecho al agua, es el derecho al patrimonio cultural, es el derecho a la autodeterminación individual, colectiva, puede ser mucho. Pero lo que sí existe cierto consenso internacional es que si bien todos los derechos humanos tienen una dimensión cultural, hay un conjunto de derechos que específicamente podemos denominar los derechos culturales. Y hay un texto que les recomiendo fuertemente que lo tengan en consideración durante la discusión, que es la Declaración de Friburgo, que un grupo de académicos a nivel internacional se reunió para tratar de ponerle un contenido específico. Porque cuando nosotros hablamos de derechos culturales, como los conceptos que están detrás son un poquito amplios, nos perdemos, empezamos a divagar, empezamos a tratar de incorporar distintas categorías normativas. Y lo que hace la Declaración de Friburgo es que identifica 6 elementos que debieran constar sí o sí en un texto sobre derechos humanos vinculados a cultura. ¿Y cuáles son estos? Derecho a la identidad y al patrimonio cultural. Muchos de estos derechos ustedes los tienen en la forma en que organizaron el trabajo de la comisión. Hay temas que se superponen, hay temas que están repetidos, pero esencialmente buena parte de ello está recogido aquí.
Identidad y patrimonio. Probablemente la discusión sobre, por ejemplo, derechos de los pueblos originarios va a ir necesariamente acompañada de un desarrollo específico de reglas especiales sobre identidad y patrimonio cultural. El derecho a la autodeterminación cultural. Decidir, que las personas tengan el derecho a decidir cómo van a participar, si es que van a participar, y cómo esas expresiones de participación cultural tienen lugar en nuestra sociedad. Derecho de acceso y participación en la vida cultural. Y sobre esto voy a volver un poquito más adelante. Nosotros tradicionalmente, y si ustedes miran el texto constitucional chileno y de buena parte de los países en el mundo, se ha puesto un énfasis muy fuerte en la protección de los derechos morales y patrimoniales de autor. Pero si uno mira los instrumentos internacionales de derechos humanos, uno puede darse cuenta que la protección es más amplia. Protege la participación en la vida cultural y los derechos patrimoniales y morales de los autores. Y sobre ese punto volveré en un rato más. Derecho a la educación, derecho a la información y la comunicación. Si nosotros tomamos los catálogos, los derechos reconocidos en el catálogo de la Declaración de Friburgo y los mezclamos con los temas que presentó Daniel recién, podemos darnos cuenta que tenemos un conjunto de derechos que podemos llamar derechos culturales, que tienen una materialización efectiva a través de tecnologías digitales. Pensemos, por ejemplo, en el mero derecho a la comunicación o el mero derecho a la libertad de expresión. Hoy día el canal que tienen para la mejor forma de ejercicio de esos derechos en la práctica es a través de medios digitales. Por lo tanto, derechos culturales con derechos digitales debieran ir avanzando más o menos en paralelo en el texto constitucional. Y por último, en este punto, si bien la Declaración de Friburgo no la reconoce expresamente, sí es importante avanzar al reconocimiento expreso de un derecho a la diversidad de las expresiones culturales. ¿Cuál es el sentido de esto? No hay cultura dominante, no debiera haber una cultura dominante, debieran coexistir, debieran cohabitar todo tipo de expresiones culturales y que cada cual elija y el Estado tome las medidas necesarias para fomentar, para que estas expresiones culturales puedan existir y coexistir permanentemente. Y por último, y con esto queremos cerrar, derechos culturales. En materia de propiedad intelectual y derecho de autor hay dos ideas que nos interesa poder compartir con ustedes. Primero, hay que superar la mirada propietaria de los derechos de autor que tiene el texto constitucional. Si ustedes miran hoy día la redacción de la Constitución del 80, la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor está entendido como un derecho de propiedad más. De hecho, hace el vínculo. Dice, se protegerá los intereses de los derechos morales y patrimoniales y después lo manda la reminiscencia al 1924. Eso es un error conceptual grave. Da cuenta del origen de la Constitución. ¿Y por qué es grave? Porque si uno mira todos los instrumentos internacionales sobre derechos de autor, por ejemplo, siempre se ha puesto en el mismo nivel un derecho de doble dimensión. Garantizo el derecho a participar en la vida cultural, garantizo el derecho a desarrollar, a gozar del desarrollo científico y tecnológico, y al mismo tiempo reconozco el derecho de los autores y de las autoras a una protección de sus derechos morales y patrimoniales. Si yo soy capaz hoy día de establecer un conjunto de normas que reconozcan el derecho de autor como un derecho de doble dimensión, tengo una protección más amplia de la que tenemos hoy día en el texto constitucional vigente. Y un último comentario sobre esto. Tradicionalmente se mezcla la discusión sobre derechos de autor con los derechos de propiedad intelectual y con los derechos de propiedad industrial. Y hay un par de informes de organismos internacionales, especialmente en la lógica de, como consecuencia de la negociación de acuerdos de libre comercio, se incorporaba en los acuerdos de libre comercio muchas obligaciones para los países sobre propiedad intelectual. Pero el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho varias veces que la propiedad industrial en su dimensión comercial no es un derecho humano. Y al no ser un derecho humano, puede ser un derecho reconocido internacionalmente, pero no es necesario que esté en el catálogo. ¿Qué significa esto? Que reglas como, por ejemplo, la protección de la propiedad industrial, patentes, sobre cualquier tipo de innovación, los derechos marcarios u otro tipo de expresiones industriales, no es necesario que consten en el texto constitucional. Basta con la protección legal. ¿Por qué este último punto es importante? Porque si nosotros mezclamos ambas categorías, lo que va a pasar es que se va a restringir luego la capacidad del legislador, eventualmente, de poder introducir reglas quizás más abiertas o establecer, por ejemplo, moratorias a la, no sé, negociación de acuerdos de libre comercio en materia de semillas, por poner solo un ejemplo. Tanto y con esto cerramos, nuestra aproximación en este tema es que en el caso de derechos culturales / derechos de autor, el texto constitucional debiera ir únicamente el reconocimiento de los derechos de autor en esta doble dimensión como parte de los derechos culturales y dejar fuera de la discusión todo lo que tenga que ver con la propiedad industrial porque no hay obligaciones internacionales y no han sido comprendidos como un derecho humano. Para cerrar, las 4 ideas fuerza que queríamos compartir con ustedes: constitucional como un contenido transversal de la Constitución,
derechos humanos clásicos en la sociedad digital, nuevos derechos constitucionales para la sociedad digital, conectividad probablemente es el más importante en este ámbito, y por último, pensar en una constitución cultural. ¿Y cómo pensamos una constitución cultural? Incorporando reglas específicas sobre derechos culturales en el texto de la futura convención. Muchas gracias. Sé que hablamos súper rápido, pero los 15 minutos nos tenían un poco estresados.